Señor y Dios, por favor, te ruego que nos ayudes, que nos asistas en esta mañana, a mí en lo necesario para hablar tu palabra a tu iglesia y a mis hermanos para que escuchen tu voz, para que escuchemos tu voz, para que nos sometamos a lo que tú nos vas a decir y también para que nos gocemos al recordar cómo es que te has relacionado con nosotros desde el principio, aún desde antes de que el mundo existiera. Cómo es que nos has amado y has entrado en pacto con nosotros y con nuestras familias, con Jesús como el mediador de este pacto de gracia. Te alabamos, mi buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ustedes bien saben que Dios se ha revelado desde el principio y se ha relacionado con nosotros a través de pactos, de tratados que Él establecía con diferentes hombres en diferentes momentos de la historia. Los pactos en el Antiguo Testamento que conocemos son primero el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, siendo el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, y el pacto de David que mencionaron por acá. Voy a detenerme solo un segundito en el pacto con Adán, solo para recordarles algo. Ese primer pacto fue un pacto de obras, un pacto que requería obediencia perfecta de Adán y de todos sus descendientes, es decir, de nosotros también, obediencia perfecta a todas las demandas de la ley de Dios. Pero resulta que ni Adán ni nosotros damos la talla, ninguno de nosotros ha podido, y es más, ninguno de nosotros quiere en nuestra naturaleza hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero que usted se entienda y se sepa infractor de ese primer pacto. Y yo necesito que al sentirse infractor, violador de la ley de Dios, endeudado con Dios, usted entienda que no hay en sus capacidades ninguna cosa que usted pueda hacer para restaurar esa relación de pacto con Dios. Es imposible que por nosotros mismos hagamos algo para presentarnos delante de Dios y decirle, he cumplido el pacto. Simplemente no podemos, no tenemos posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque una vez hemos perdido toda esperanza en nosotros mismos, podemos ver a Cristo, el mediador del nuevo pacto, el segundo Adán, en quien ya no somos contados como muertos, sino como vivos, en quien podemos encontrar salvación y perdón de nuestros pecados, en quien tenemos la restauración de esa relación de pacto entre Dios y nosotros. Algunos de los otros pactos, y esta palabra la vamos a usar hoy hasta la saciedad, algunos de los otros pactos son los que ya mencionamos y en todos ellos ha habido condiciones, primero bendiciones, condiciones, maldiciones y otros tres elementos que ya voy a mencionar. ¿Cuáles son las bendiciones, por lo menos, del nuevo pacto, del pacto de gracia? Ustedes recuerdan que Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Las bendiciones, pues muy resumidamente, de este nuevo pacto de gracia son la vida eterna que tenemos solo en Jesucristo. ¿Cuál es la condición para que usted pueda beneficiarse de esas bendiciones? Fe en Jesucristo. Ninguna otra cosa. Ustedes recordarán el famoso versículo de Martín Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y más adelante ustedes saben Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitamos primero que todo es examinar si estamos en este pacto que Dios ha establecido con nosotros. Segunda de Corintios 13:5, no lo busque, yo se lo leo, dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen o no se conocen a ustedes mismos si Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Por favor, examínese en esta mañana y piense si usted está en el pacto que Dios ha establecido
con usted a través de Cristo, o si no lo está. Cuidado, hay una señal por la cual usted puede guiarse para saber, hombre, yo como que sí soy cristiano, en verdad esto del pacto y las promesas es un asunto conmigo. ¿Cuál es esta señal? Que usted da fruto, que su vida cambia, que ahora usted tiene nuevos deseos y nuevos anhelos y nuevas pasiones, y usted quiere caminar detrás de Cristo, y usted quiere conocer a Cristo en la palabra, y usted quiere relacionarse con la esposa de Cristo y servir a Cristo en esta iglesia. Su vida cambia, usted da fruto, vemos su crecimiento, vemos su madurez. Si es que usted está en este nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros, con Cristo como el mediador. Además de las bendiciones, condiciones y maldiciones, hay 3 elementos que yo quiero mencionar en los pactos: simiente, tierra y redención. Piensen, por ejemplo, en Adán. A Adán le fue dada la promesa de que uno de sus hijos traería la redención. Sus hijos tendrían que habitar en la tierra y tendrían que dominarla. Simiente, tierra, redención. Noé entró en el arca con sus hijos, con su simiente. Después del chaparrón que duró 40 días, como nos recordaron los niños, sus hijos tenían que repoblar la tierra y tenían que confiar en la promesa de redención de que Dios no traería un diluvio otra vez sobre ellos, sino que Él proveería los medios para librarlos de su pecado y las consecuencias. Simiente, tierra, redención. Con Abraham le fue dada la promesa de que su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar, que su descendencia poseería la tierra de Canaán y que a través de su descendencia vendría la redención y la bendición para todas las naciones. Simiente, tierra, redención. El pueblo de Israel, después de ser rescatado de Egipto con Moisés como el mediador de ese pacto, ¿qué fue lo que hizo? Entrar a poseer la tierra prometida a Abraham, tierra en la que iban a habitar los hijos de sus hijos por todas sus generaciones, y les dio la figura del tabernáculo, de los sacrificios, del sacerdocio, figuras todas que prefiguraban para ellos y para nosotros la redención que un día vendría a través de nuestro Señor Jesucristo. Simiente, tierra, redención. El pacto de Dios con David. ¿Qué le prometió Dios a David? Había un trono precioso en Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en ese trono? Uno de los hijos de David siempre iba a estar sentado ahí, para gobernar sobre la tierra y para gobernar sobre el pueblo de Israel. Y la redención en el pacto davídico apunta a que Dios le dijo: uno de tus hijos se va a sentar en el trono eternamente. ¿Quién fue el hijo de David que se sentó en su trono eternamente? Que nos redimió de nuestros pecados y que gobierna sobre el mundo por la eternidad. Jesucristo, simiente, tierra, redención. Eso tiene que quedarnos absolutamente claro. Esa es la manera como Dios entra en pacto con ustedes y conmigo, con su simiente, con la tierra y con la redención. ¿Cómo vemos eso en el nuevo pacto? Bueno, voy a recordarles algunas verdades. Jesucristo es la simiente prometida desde Adán. Su sangre consuma nuestra redención del pecado. Y ahora Él nos envía ¿a dónde? A toda la tierra a ser discípulos. Simiente, tierra, redención. Todos los elementos se cumplen en Jesús. Y ahora Él establece este nuevo pacto con ustedes y ¿con quién más? Con sus hijos. Con sus hijos y con los míos. Vayan a Génesis capítulo 17. Para hablar sobre la pertenencia de nuestros hijos al pacto de gracia, vamos a hablar muy brevemente sobre los sacramentos. El bautismo y la cena del Señor tienen su contraparte en el Antiguo Testamento en la circuncisión y en la Pascua. Vamos a hablar un poco del bautismo y la circuncisión. En Génesis 17 entonces Dios está estableciendo su pacto con Abraham. A partir del versículo 7 Él dice:
estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ayúdenme a leer el 10, todos juntos. Este es mi pacto. Y el 12 todos juntos. Y de edad. Imagínense, la circuncisión para los varones de Israel era la señal a través de la cual Dios, no los hombres, estaba identificando a esos hijos nacidos de un israelita como un miembro del pueblo del pacto de Dios. Cuando yo fui a registrar a Jeremías, el gobierno de Colombia me entregó un certificado sellado y autenticado, donde decía: este muchacho de su papá heredó la nacionalidad con todos los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes a un ciudadano de Colombia. Es lo mismo que sucedía en un sentido con la circuncisión. El padre cumplía el mandato dado por Dios, señalando que su hijo estaba con él y heredaba de él las promesas del pacto. Para el hijo, lo que Dios señalaba es que es miembro del pueblo de Dios, que era identificado por Dios como un miembro del pacto, con los derechos y las responsabilidades correspondientes. Esos niños circuncidados tenían que obedecer a sus padres desde la más tierna infancia. ¿Cuál era el rol de los padres? Enseñarles la palabra en todo momento, para que a medida que crecían entendieran por qué tenían que servir a Dios y obedecer a sus padres. Esos niños desde bebés tenían que cumplir la ley rigurosamente, cosa que sus padres se encargaban de hacer, pero esos niños tenían que participar de todas las ceremonias, ritos y sacrificios del pueblo y no entendían nada. ¿Qué tenían que hacer los padres? Enseñarles, para que a medida que crecían, cuando les preguntaran sus hijos: ¿por qué hacemos todas estas cosas? Bueno, porque Dios nos ha instruido a hacerlo de esta manera, y ellos llegaban a entenderlo. La contraparte de la circuncisión en el Nuevo Testamento es el bautismo. El bautismo es un sacramento instituido por Cristo para admitir a una persona a la iglesia visible, a esta que podemos ver aquí reunida. Y es una señal y es un sello del pacto de gracia. Y tienen que recibirlo todos los que ponen su fe en Cristo, que han sido injertados en Él. Y este sacramento debe continuar hasta el fin del mundo. Estoy parafraseando lo que dice nuestra Confesión de Fe de Westminster al respecto. Y sobre el bautismo de niños concluye: no solo deben ser bautizados los que realmente profesan en y obediencia a Cristo, sino también los infantes, hijos de uno o de ambos padres creyentes. Ya les expliqué a lo que nos referimos cuando hablamos de sello: es la identidad, el nombre que Dios pone sobre los niños. En los sacramentos, hermanos, es Dios el que actúa, no somos nosotros, no es el ministro, son instituidos por Cristo y Él está obrando entre su pueblo para separarlo del mundo e identificarlo con Dios a través de los sacramentos. No es asunto de los hombres. El bautismo es un rito de ceremonia para dar la bienvenida a la iglesia, un rito o ceremonia para dar la bienvenida a la iglesia visible. A través del bautismo como sacramento, Dios nos separa del mundo y nos consagra como su pueblo. Hermanos, el bautismo nos salva. Hoy vamos a bautizar a Jeremías, no por el temor a que si el niño se muere de pronto se va para el limbo, en absoluto. Para nosotros el bautismo no es la infusión de la gracia divina sobre ese bebé, no. Es el sello de que está en el pueblo del pacto que Dios ha establecido con nosotros. Cualquier persona que sea bautizada puede creer en Cristo y ser salvo por su fe en Cristo,
antes, durante o después del bautismo. En el caso de ese niño va a ser confiando en el Señor más temprano que tarde en algunos años, pero el bautismo nos salva. El bautismo es un sello. Dios nos confirma que pertenecemos al pacto a través de él, pero también en el bautismo, mis hermanos, recibimos un nombre nuevo. Vayan a Números, capítulo 6, por favor. Números, capítulo 6. Me van a ayudar a leer del 24 hasta el 27. Números 6, 24 al 27. Es un pasaje que nos encanta y que escuchamos usualmente las bendiciones, pero vamos a verlo desde una nueva óptica esta mañana. Números 6, del 24 al 27, todos juntos. Jehová te bendiga. ¿Cuál es el nombre que se iba a poner sobre los hijos de Israel? El nombre de Dios. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Entre esos hijos de Israel, ¿quiénes estaban? Pues todos los varones israelitas con todos sus hijos. Con todos sus hijos. Hermanos, este pasaje, esto de poner un nombre nuevo sobre ellos y bendecirlos, que es lo que significaba esa bendición, es lo mismo que ocurre cuando en el Nuevo Testamento las personas traían a los niños a Jesús y él oraba por ellos, les imponía sus manos y los bendecía. Él estaba poniendo su nombre sobre ellos, los estaba consagrando para sí, a los hijos de esos creyentes que lo buscaban con fe. Él estaba poniendo su nombre sobre ellos. Marcos capítulo 10, rápidamente porque tenemos que correr. A partir del versículo 13. Voy a leer el 13, ustedes el 14, yo el 15 y ustedes fuerte y claro el 16. Marcos 10 del 13 al 16. Yo inicio y ustedes me contestan. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué es lo que hacía Cristo cuando los tomaba en sus brazos? Ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Acabamos de leer en Números que esa era la figura que usaban los sacerdotes por instrucción de Dios para bendecir al pueblo y darles un nombre nuevo, poner el nombre de Dios sobre su pueblo. Entonces, cuando Cristo está bendiciendo a los niños, imponiendo sus manos sobre ellos, ¿qué está haciendo? Poniendo su nombre sobre esos niños. Esa bendición no es como la típica bendición de las tías, mijito, vaya con Dios, el Señor lo bendiga. No, Él está consagrando a esos niños para Él. Cristo puso su nombre sobre los hijos de los creyentes que lo buscaban. Tenemos que notar, y ya vamos para allá, que en el Nuevo Testamento el bautismo nuestro es en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, no significando que ya no es trinitario, sino que recibimos el nombre de ¿quién? De Cristo. Lo mismo que estaba haciendo con estos niños, bendiciéndolos y poniendo su nombre
sobre ellos. Esto tiene que ser evidencia suficiente para que nos convenzamos unánimemente de que nosotros y nuestros hijos le pertenecemos a Dios por su pacto. De nuevo, por el sello del bautismo somos admitidos en la iglesia visible, inclusive cuando es de bebés. Y a partir del momento en que somos bautizados, recibimos el derecho de disfrutar de todos los privilegios y derechos, si estoy siendo redundante me perdonan, de la membresía de la iglesia. Si su hijo no es miembro de la iglesia, perdóneme, y esto le va a sonar durísimo, pero es la verdad y es lógico, usted ni siquiera podría enseñarle a orar. ¿Por qué? Porque cuando usted le enseña a su hijo a que diga Padre nuestro, ¿no lo está haciendo gozar del beneficio de llamar a Dios Padre? ¿No lo está incluyendo tácitamente en el pacto? Cuando su hijo le desobedezca, usted no puede decirle, ¿por qué es desobediente, muchacho? Porque usted le reclama, me tienes que obedecer desde que son bebés. A ese niño que está allá, yo ya le hablo durito y casi que ya me toca eso. Pero yo, ¿por qué puedo reclamarle obediencia? Porque es miembro de esta iglesia, porque es miembro del pacto, porque tiene deberes pactuales que cumplir desde bebé. Si no está en el pacto conmigo, yo no podría decirle, tienes que obedecer al Señor y guardar sus mandamientos y honrar a padre y madre. También cuando su hijo peca, ¿usted qué hace? No solo le vaya a dar juguete, hermano, confróntelo, instrúyalo con la palabra, con la instrucción y amonestación del Señor. Llámelo para que se arrepienta y vuelva a Cristo y restaure ese niño. Pero cuando usted hace eso, no le está administrando la disciplina amorosa de la que gozan todos los creyentes cuando pecan, sin distinción. Entonces, cuando usted restaura a su hijo de sus pecados, usted le está permitiendo disfrutar del cuidado espiritual, de la disciplina, de la misma manera que todos los creyentes. Usted está incluyendo a sus hijos en el pacto. ¿Ven la coherencia de toda esta doctrina? La circuncisión era el rito de entrada a Israel, eso ya lo vimos. El bautismo es el rito de entrada a la iglesia visible. Ahora vamos a hablar un poco sobre la justificación por la sola fe en Cristo y la circuncisión y cómo esto tiene que ver con los niños. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Versículo 11 y vamos a leer todos juntos. Romanos 4:11. Romanos 4:11. Todos juntos. Y recibió la circuncisión para que fuese Hermanos, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe en las promesas de redención que Dios le estaba dando. ¿Cómo actuó la circuncisión para ese creyente? Como un sello, pacto, pueblo de Dios. Abraham creyó estando adulto, grandecito, y fue sellado con la señal del pacto. Él se justificó o él fue justificado por Dios por su fe en Cristo. Ahora, los hijos de Abraham, ¿cómo iban a ser justificados? ¿A los 8 días con la circuncisión? No, porque eso sería el pacto de obras. Los hijos de Abraham tendrían que ser justificados por la fe ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo Cristo? Bueno, vayan a Hebreos 11 y van a ver que todos los santos, no, es retórico, que todos los santos del Antiguo Testamento se justificaron por confiar en la promesa del Cristo, del Mesías que vendría. Entonces, los hijos de Abraham serían justificados por la fe en las promesas de Dios, igual que Abraham su padre.
y él recibió el sello y la señal adulto, pero los hijos, ¿cómo la iban a recibir? Como bebés. Y aunque recibieran el sello de pertenecer al pacto como bebés, ¿cómo iban a ser justificados? Por la fe, algún tiempo después. ¿Entienden lo que les estoy planteando? Si nosotros tenemos un argumento en contra del bautismo de niños, si no podemos aceptar esa doctrina, nuestro argumento contrario se extiende y se aplica a la circuncisión infantil en el Antiguo Testamento. Cuando yo, Nicolás, creí en el Señor Jesucristo, fui bautizado, recibí la señal, fui justificado por la sola fe en Cristo y recibí la señal. Mi hijo, ¿cómo va a ser justificado? Por la fe en Cristo, igual que Abraham y sus hijos. Y mi hijo, ¿cuándo tiene que recibir la señal del pacto? Bebé. No me dejaron a los 8 días de nacido, pero como bebé. Hermanos, todas las personas son justificadas por la fe. Pero los hijos de los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, deben recibir la señal y el sello de su pertenencia al pacto desde bebés. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, mis hermanos, está lleno a rebosar de bautismos que tienden a ser bautismos en hogares. Rápidamente, el libro de los Hechos, capítulo 2. Y ayúdeme a leer el versículo 38. Hechos 2:38, todos juntos a la voz de uno. A la voz de 1, 2, 3. ¿Qué tenían que hacer esos hombres que habían escuchado la predicación y el sermón de Pedro? Y bautizarse, y recibirían el Espíritu Santo. Y la promesa o las promesas de ese nuevo pacto era para esos hombres. ¿Y para quién más? Según el 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hermanos, es el mismo lenguaje que encontramos desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, Israel, David y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y llegamos al Nuevo, ¿y qué cambió? Es lo mismo. Para un judío del primer siglo, ¿qué significaban esas palabras de Pedro? Que así como Dios incluyó a los hijos de Abraham en el pacto que estableció con él, ahora Dios incluye a los hijos de los creyentes en el nuevo pacto con Cristo como mediador. Más adelante, el capítulo 16, rápidamente, versículo 15. Hechos 16, sí señor. Versículo 15, me van a ayudar a leer ustedes. Tengo como 2 minuticos que les estoy sonsacando. Pero hoy recibí más tardecito. Hechos 16, 15, todos juntos. Y cuando fue bautizada... Imagínense el cuadro en el capítulo que están leyendo. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, comienza su faena misionera en esta ciudad y una mujer llamada Lidia que vendía púrpura, cree en el Señor Jesucristo y se bautiza a ella y nadie más. Ella y toda ¿qué? Su familia, toda su familia. Luego Pablo y su grupo son encarcelados. Yo dije Éfeso, era Filipos. Son encarcelados en Filipos. Y después que sucede toda la historia con el carcelero de Filipos, este hombre cree en el evangelio por la predicación de Pablo
Y cuando le preguntan a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En el versículo 31 ustedes me van a ayudar con la respuesta, todos juntos. Ellos dijeron: serás salvo tú y tu casa. Pablo, hermanos, el hebreo de hebreos, el fariseo de fariseos, predicando el evangelio en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, con el mismo ofrecimiento, con el mismo planteamiento del Antiguo Testamento. Si usted cree, usted entra en el pacto con toda su casa. Eso que aquí dice, va a ser salvo usted y su casa, y podríamos después estudiar más sobre esta expresión. En Hechos 11:14, no lo busquen, Pedro está contándole a los apóstoles y al concilio su historia en la casa de Cornelio, y él dice que a Cornelio le fue revelado por Dios que Pedro le iba a hablar en Hechos 11:14, para que anoten, palabras por las cuales sería salvo Cornelio y toda su casa. Y en 1 Corintios 1:16, tampoco lo busquen, encontramos a Pablo diciendo: bauticé a la familia de Estéfanas. ¿Cómo le hacemos con eso, hermanos? Así como en el Antiguo Testamento, ahora vemos a Dios en el Nuevo Pacto, entrando en pacto ¿con quién? Con el creyente y su familia, con hogares completos. Lo más seguro es que hubiera niños y bebés en esas casas, pero aún si no los hubiera, ¿cuál es el principio que vemos en esto? Que Dios está entrando en pacto y está llamando a su reino a familias, a hogares, no a individuos. Esa es la manera como desde el principio Dios ha tratado con nosotros, y esa es la manera como Él sigue tratando y relacionándose y entrando en pacto con nosotros hoy día. Ustedes saben por 1 Corintios 7:14 que nuestros hijos ahora son santos, que le pertenecen a Dios, que Él los separó del mundo y los consagró para sí junto con su iglesia. Y en las cartas apostólicas, los saludos comúnmente decían algo como lo que sigue: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, a ustedes, los santos, los fieles que están en la iglesia, en Éfeso, Filipo, Corinto, Roma, etcétera. Él saludaba a toda la iglesia por igual, diciéndoles: ustedes son los santos y fieles. Y en esas iglesias, además de adultos, ¿qué habían? Niños, hermanos. Y es el mismo Pablo que luego les dice a los niños pequeñitos de esas congregaciones: obedezcan a sus papás, porque eso es justo y agrada al Señor. ¿Entienden, hermanos? Nuestros hijos deben ser admitidos a la membresía de la iglesia como miembros no comulgantes aún, pero ellos van a gozar de los beneficios, privilegios, derechos, y van a tener que empezar a cumplir por la tutela de nosotros los padres todas las responsabilidades de la membresía de la iglesia. Amén. Mis hermanos, espero que Dios me haya permitido decirles algo esta mañana. Oremos. Padre, gracias por el pacto de gracia que quisiste establecer con cada uno de nosotros y nuestras familias, hijos, hijas, nietos, nietas, aún bisnietos. Gracias por Cristo, el mediador de este nuevo pacto, que dio su sangre como un sacrificio suficiente por la eternidad, por el perdón de nuestros pecados y por nuestra salvación. Gracias por los hijos que nos das. Ayúdanos a instruirlos para que lleguen a creer, para que lleguen a entender todas las implicaciones del pacto tuyo con nosotros. Gracias por ser nuestro Dios de pacto y hacernos tu pueblo, tu iglesia y tu familia, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén.